temas que voy a tratarle es sobre la biodiversidad. Vamos a ver con algunos datos ya muy actuales qué es lo que México tiene en cuanto a biodiversidad. Sabemos que por definición sencilla la biodiversidad es el conjunto de especies que se presentan en un tiempo y en un espacio determinados, ¿verdad? Y México pues es un país megadiverso, forma parte de unos 12 países del mundo porque tiene una gran biodiversidad, ¿verdad? Y aquí hablamos de la flora, la fauna, los hongos y las algas, ¿verdad? Y muchas otras seres que nos rodean, seres vivos que están presentes y que de una u otra manera forman parte de lo que hemos denominado una cadena alimentaria, ¿verdad? Entonces hasta el insecto más pequeño, el arácnido más pequeño, forma parte de esta cadena alimentaria y por ende hay que tener mucho cuidado para que no se extinga. Esta es la razón fundamental del conocimiento de la biodiversidad. Si no, no tendría objeto estar platicando sobre esto, ¿verdad? Y recuerde que ya las organizaciones mundiales y en los foros mundiales o llamadas también cumbres mundiales, se le está dando una importancia relevante a la biodiversidad, también a los océanos, a los mares, que tienen una gran biodiversidad en el mundo, ¿verdad? En muchas ocasiones se dejan al lado ciertas temáticas, ¿verdad? Porque hablar del ambiente pues es una gama de aristas extraordinaria, ¿verdad? En este caso se le está dando ya un énfasis a la biodiversidad para cuidarla y a los mares, ¿verdad? Entonces, una vez dada esta definición, vamos a ver qué es lo que tiene México de, de animales, de plantas, de hongos, ¿verdad? Y eso sin hablar de las bacterias, porque recuerde usted que el mundo de las bacterias es el más numeroso, no son los insectos como antes se nos decía, ¿verdad? Ah, pues hay 1 millón de insectos, es un grupo al que nadie lo puede rebasar, no, las bacterias rebasan a este grupo, vamos, ¿sí? Entonces, en cuanto a mamíferos, mamíferos, eh, México tiene una gran diversidad, contamos con 535 especies, fíjese, y hemos ocupado segundos lugares en el mundo, ¿m? En cuanto a, digamos, a cantidad de mamíferos. Claro, en el mundo hay 4.381 especies. ¿M? Aves. Aves tenemos 1.096. Aquí hemos ocupado pues décimos lugares en cuanto a especies de aves, ¿verdad? Reptiles, aquí sí hemos logrado primeros lugares. El dato que tengo es que hay 804 especies de reptiles, para que se dé usted una idea. Y ahí entran las iguanas, las lagartijas, el monstruo de Gila, entran muchas serpientes, desde luego. Y pues sin duda alguna, estas serpientes juegan un papel primordial porque son grandes depredadoras, ¿verdad? De muchos roedores, de muchos lagomorfos, como los conejos, las liebres. Y en los roedores, bueno, está la rata, el ratón. Y vea usted qué primordial es el papel de los reptiles, en este caso de las serpientes, ¿verdad? Claro que en los mares tenemos gran diversidad de especies, ¿verdad? Las estrellas marinas, una gran cantidad de peces. Aquí en peces contamos con 2.622 especies, fíjese. No está mal el número, no tenemos primeros lugares aquí, pero hay una gran cantidad de especies de peces. En anfibios, donde están las ranas, los sapos, tenemos 361 especies. En anfibios hemos logrado cuarto lugar a nivel mundial, fíjese. Dese una idea usted de la importancia que son los anfibios. Y claro, son animales muy vulnerables, puesto que se encuentran en el agua, en parte en la tierra. Cuando hay algún contaminante en el agua, pues se dañan seriamente, ¿verdad? Y esto induce pues a la extinción, a la amenaza o incluso a desaparecer y no nos damos cuenta de aquella especie, porque no crea usted que se conocen o conocemos todas las especies que hay en la tierra, ¿eh? Esto es importante recalcarlo.
¿Y qué significa eso? Significa que muchas especies se habrán extinguido y no las vamos a conocer. Bien, aquí tenemos al cien pies, mil pies. Bueno, el cien pies pertenece al grupo de los quilópodos, ¿sí? Y el mil pies al grupo de los diplópodos, ¿sí? Son los nombres de estos grupos. Tenemos una cantidad de especies, pues respetable, 585 especies, ¿verdad? Y claro, estos animales no son insectos ni son arácnidos, ¿eh? Para que no los confunda usted, pues juegan un papel primordial. ¿Por qué? Porque consumen materia orgánica y muchos microorganismos que están en el suelo, en la materia orgánica, ¿verdad? En cuanto a arañas y alacranes, aquí entran los arácnidos, son ejemplos, ¿verdad? En los arácnidos, Anita Hoffman habla de 11 grupos u órdenes, ¿eh? Es una gama extraordinaria de arácnidos. México cuenta con 5.579 especies, fíjese, ¿eh? En el mundo, bueno, en el mundo hay 92.907 especies, pero bueno, aquí México juega un papel muy importante. Insectos, contamos con 47.853 especies, una gran gama de insectos en México. Claro, en el mundo hay 915.000, casi 915.350. Y dentro de los insectos, bueno, usted los conocerá muy bien, ¿verdad? Están obviamente las abejas, a las que debemos una protección primordial. La abeja se está extinguiendo, fíjese, hay problemas serios por el glifosato. Es uno de los causantes de la extinción de las abejas. El glifosato es un herbicida que al aplicarse, ¿verdad?, y controlar alguna plaga, pues también daña seriamente a las abejas, y no nada más a estas, ¿verdad?, a muchos insectos benéficos, ¿verdad? Bien, cangrejos y camarones, bueno, ya estamos hablando del mar, de los lagos, lagunas, ¿verdad? Aquí tenemos o contamos con 5.387 especies, fíjese, de 44.900 que tiene el mundo. Entonces, analice usted. Estrellas y erizos. Aquí las estrellas, contamos con 503 especies, ¿verdad? De 7.000 que hay en el mundo. Cuando diga yo el número del mundo, es para que usted sienta una comparación, meramente comparación, ¿verdad? No es que esté descubierto ya todas las especies que podemos tener en el planeta. En los mares mexicanos pues abundan muchas especies, ¿verdad? Y no se diga las algas. Recuerde que las algas son las que más oxígeno le abonan al mundo, ¿verdad? Si yo le dijera que un 90%, a lo mejor estoy corto, ¿verdad? Del oxígeno que respiramos proviene de los mares, proviene gracias a las algas y también a las plantas marinas, ¿verdad? Recuerde usted que en el mar pues hay bosques de plantas, ¿verdad? Y hay muchísimas especies, muchas no se conocen, se están descubriendo cada día más, y ahí están presentes por fortuna, ¿verdad? Pero otras sí se han deteriorado por la contaminación que hemos proporcionado a los mares. Caracoles, almejas y pulpos. Aquí tenemos una gama de 4.100 especies, de 93.195 a nivel mundial, ¿verdad? Pues tenemos un buen número de especies, ¿verdad? Lombrices y gusanos marinos. Aquí contamos con 1.393 especies, ¿verdad? Son bastantes. Bueno, los gusanos marinos generalmente son los platelmintos o gusanos planos, ¿verdad? Estos también juegan un papel primordial porque muchas de las desechos de los animales marinos, pues ellos los consumen, ¿verdad? Allá en las profundidades de los mares podemos tener infinidad de gusanos, ¿verdad? Rotíferos, 303 especies.
Aquí especifican que los gusanos planos son 550 especies. También se llaman platelmintos, ¿verdad? Medusas, corales. Bueno, aquí recuerde usted que los corales tienen problemas muy serios, ¿verdad? Eh, la acidez del mar está provocando que se dañen, sufren un problema, eh, y esto los está deteriorando, esta acidez, porque, bueno, ellos están adaptados a la salinidad del mar. Cuando se acidifica el mar por, por nuestras actividades humanas, pues se ve en serio problema en los corales, ¿verdad? Entonces hay una situación difícil para estas especies. Contamos con 318 especies de corales de 10.000 que hay en el mundo. Esponjas. Recuerde usted que la esponja marina es el animal que más agua tiene en su organismo, ¿verdad? 98% de agua. Eso contiene una esponja marina. Prácticamente es agua, ¿verdad? Ese es ser vivo. Bueno, México cuenta con 268 especies, fíjese. Y pues esto habla bien porque es una abundancia, no para competir, pero bueno, para jugar un papel preponderante, ¿no? A grandes rasgos, estas serían en cuanto a los grupos, los animales, ¿verdad? Nuestra fauna, ¿verdad? Eh, Y claro, cada vez aumenta una o dos especies, y si se cuentan bien, ¿verdad? Bueno, algunas no las tendremos que agregar ahí porque ya se extinguieron, fíjese. Porque recuerde usted, hay alrededor de 1 millón de especies en riesgo de la extinción en el mundo, ¿verdad? En estos momentos. Se calcula que unas 55.000 especies por año se extinguen en el planeta. Escuche usted esos datos, ¿verdad? Entonces esto es alarmante. Por eso hay que atender muy bien a la biodiversidad para rescatar a los que nos quedan, a las especies que todavía nos quedan, ¿verdad? Porque si no, va pues a la baja nuestra especie, y estamos rompiendo equilibrios, ¿verdad? De esas cadenas alimentarias que con frecuencia dañamos. Estoy dando imágenes pues simbólicas de la biodiversidad en el mundo. En cuanto a plantas, bueno, México cuenta con 19.065 especies, no de todas, sino que de las magnolias y las margaritas, ¿verdad? El autor aquí da algunos ejemplos de especies para que usted tenga una idea, ¿verdad? Al tener en la imagen de una margarita, bueno, ya se dará cuenta usted que pertenece a este grupo, y es un buen número, ¿verdad? Palmeras y pastos, bueno, al decir pastos entran pues todos los que usted pueda conocer, ¿verdad? 4.726 especies de pastos y palmeras, ¿verdad? Y bueno, usted conoce bien a las palmeras también, ¿verdad? Algunas nos proporcionan los cocos, ¿verdad? Que esos que consumimos y cuya agua pues es excelente para tomar, ¿verdad? Pinos. México ha competido en pinos, fíjese, ha logrado primeros lugares en cuanto a especies, ¿verdad? No en cantidad. En cuanto a especies, tenemos 150 especies de pinos, y sobre todo Chihuahua ha jugado un papel preponderante, ¿verdad? Para lograr primeros lugares del mundo. Y por ende, bueno, hay que cuidar nuestras especies de pinos. Algunas se están extinguiendo, ¿verdad? Algunas ya están en protección. Y no solamente de pinos, sino abetos o los pinabetes. Están en protección porque están por extinguirse, sobre todo el Picea chihuahuana, ¿verdad? El Picea chihuahuana es de Chihuahua, claro, puede estar también en otras partes de la República, pero de él se extrae madera preciosa para la elaboración de los instrumentos musicales de nuestros grupos rarámuri, fíjese. ¿Qué le parece? Bueno, esa especie está en serio riesgo de extinguirse, y bueno, hay que cuidarla, ¿verdad? Tenemos aquí mm,
Los helechos, bueno, el helecho es una planta que le dije en algún programa, ha llegado a nuestros días. Dicen los investigadores que esta planta estuvo presente durante las extinciones, las 5 extinciones anteriores, y que ha logrado sobrevivir a aquellas catástrofes que fueron de manera natural, ¿verdad? Ha llegado a sobrevivir y la tenemos con nosotros afortunadamente, ¿verdad? De los helechos, México tiene 1067 especies, ¿verdad? De unas 13,000 que hay en el mundo. ¿Cómo ve usted? Musgos y hepáticas. El musgo, recuerde, es aquel que cuando se acerca la Navidad andamos comprando para adornar nuestro nacimiento. Algunas personas le dicen zacatito. No, no, es zacatito, es musgo. Lo puede usted adquirir seco aparentemente y le agrega agua y aquel resucita. Vamos a llamar con estos términos para explicarme. Y el musgo pues se usa mucho en esa época, pero de manera natural, bueno, está en los bosques, ¿verdad? En las selvas y es una plantita muy pequeña. Bueno, México aquí cuenta con 1482 especies, ¿verdad? Es un buen número de musgos, de unas 20,000 que hay en el mundo. Algas, bueno, pues hay una alga que usted conoció, ¿verdad? Porque tuvo que salir a decirnos algo. Los sargazos, ¿verdad? Es una alga verde. Y el sargazo anduvo provocando problemas pues al mundo, ¿verdad? Iba a las playas, a las costas y había preocupación, ¿verdad? Se controló aparentemente el problema, ¿verdad? Se ha reutilizado el sargazo. Bueno, hasta tenis se han, digamos, elaborado con sargazo. Se le está buscando más utilidades, ¿verdad? Para no verlo como un problema que nos invade, sino al contrario, buscarle una utilidad, ¿verdad? Bueno, aquí en algas tenemos 2,702 especies de unas 27,000 que hay en el mundo. Es un buen número de algas. Y claro, porque México, acuérdese usted, está rodeado de mares, ¿verdad? Por una parte está el Golfo de México, el Golfo de Baja California, el Océano Atlántico, el Océano Pacífico, rodeando a nuestro país. Y pues tenemos una gama extraordinaria de especies marinas, ¿verdad? Tanto de las algas como de otros, de los animales. Hongos. Escuche usted, México cuenta, según dice Gonzalo Halter, un estudioso de la biodiversidad en México, con unas 200,000 especies de hongos. Pero viene un problema serio. ¿Sabe cuántas se han estudiado solamente? 7,000 especies. De las demás no sabemos su utilidad, ¿eh? Y este es un dato para quien estudia pues estas disciplinas, ¿verdad? Los taxónomos, ¿eh? Los biólogos, ¿verdad? Entonces hay muchos hongos que no sabemos, no los hemos identificado siquiera, o tal vez sí, pero no sabemos su utilidad, no los hemos clasificado los mexicanos, ¿verdad? Y tenemos aquí un buen trabajo, una buena tarea. En el mundo se cuentan con 70,000 especies, fíjese. Estas son las que se conocen, las que están en los libros, vamos, las que están estudiadas. Pero si tan solo México tiene 200,000, pues el mundo anda atrasado en relación al estudio de los hongos o de este reino llamado fungi, ¿sí? Y pues bueno, aquí están los retos, ¿verdad? Ahora, en total tenemos 108,519 especies entre plantas, animales, algas y etcétera, ¿verdad? Es un buen número. En el mundo hay 1,667,000 especies debidamente conocidas. Entonces, pues ahí está el dato, ¿verdad? Y, y así como México tiene especies, bueno, todos los países tienen, pero no las cantidades que le mencioné, ¿verdad? Algunos la mitad de lo que le mencioné, otros ni siquiera la mitad, mucho menos, pero bueno, todos los países del mundo tienen especies
y tenemos la obligación primordial de cuidarlas, ¿verdad? Para que no se extingan, ¿verdad? Esa es la función primordial del estudio de las, de las especies del mundo. Aquí tenemos una imagen con algunas especies que usted conoce porque las habremos visto eh, cuando llegaban los circos aquí a Ciudad Juárez, ¿verdad? ¿Recuerda usted? Prácticamente el circo, por la problemática de los animales, pues ha estado olvidado, pero muchos de niños conocimos a los animales gracias a la presencia de los circos, ¿verdad? Claro, aquí tenemos zoológicos en Juárez, ¿sabía usted? Bueno, está el zoológico San Jorge, visítelo, ahí hay especies muy interesantes. Está el Parque Washington aquí en El Paso, visítelo, ¿verdad? Ahora que se abran las puertas, ¿verdad? Por la contingencia que estamos padeciendo, bueno, ya se abrirán aquellas puertas para visitar los zoológicos, ¿verdad? Y tenemos animales también obviamente en las áreas conurbadas, en el Valle de Juárez, en Samalayuca, en Villahumada, ¿verdad? Cuando usted viaje, sea observador. En el camino vemos especies, ¿verdad? De animales que afortunadamente todavía tenemos, algunas silvestres, otras pues casi domésticas, ¿verdad? Pero contamos con una gama de especies alrededor de nosotros. Ahora, la distribución de las especies. Bueno, aquí los estudiosos de esto, ¿verdad? Hacen diversas clasificaciones para estudiar, vamos, las especies del mundo, ¿verdad? Y ellos hacen clasificaciones de acuerdo a comportamientos que tiene la especie, de acuerdo a su estructura anatómica, ¿verdad? Una serie de factores que hacen o estudian para ubicarles en alguna determinada lugar o clasificación, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí qué hacen los estudiosos. Dicen, bueno, esta especie debe llamarse nativa. ¿Por qué nativa? Porque se encuentra dentro de su área de distribución natural o original. Sí, nació ahí, vamos, en este contexto, ¿verdad? Histórica o actual, de acuerdo con su potencial de dispersión natural. La especie forma parte de las comunidades bióticas naturales del área. Por ejemplo, el ahuehuete. ¿Sí recuerda usted el ahuehuete? Bueno, el ahuehuete es el árbol más ancho del mundo, más grueso del mundo. ¿Sí? Tiene una edad aproximada de 2000 años, si no es que más. ¿Y sabe dónde se encuentra? En Oaxaca. Hay varios ahuehuetes en México, ¿verdad? Pero son nativos de aquí. Pero hay uno enorme que está en Oaxaca y podemos mencionar algunas medidas. Vamos a ver si lo ubicamos por aquí. Lo pueden rodear más de 50 personas con los brazos extendidos, ¿sí? En su perímetro, imagínese usted. Tiene unos 42, 43 metros de alto. Imagínese, y bueno, nos sigue proporcionando oxígeno. ¿Cuántos años más vivirá ese árbol si tiene más de 2000 años? Aquí están algunos datos, ¿verdad? Ojalá y los alcance a ver usted, pero ahí está la altura, está el diámetro que tiene, la edad que se le ha calculado, bueno, le han calculado el peso, ¿verdad? Y una serie de características. Y yo he sabido que ha habido personas que de una u otra manera han querido pues quemarlo, deteriorarlo y no ha logrado ese objetivo. Qué bueno para que siga viviendo esta especie, ¿verdad? También se le llama sabino. Este es pues una especie o un ejemplo de una especie nativa, ¿sí? Entonces todas las especies que son de ese lugar, que ahí han permanecido por muchos años, se les llama especies nativas, ¿sí?
El nombre científico, por si algún estudiante quiere anotarlo, es Taxodium macronatum. Taxodium macronatum. Nombre científico del ahuehuete o del sabino. ¿Sí? Ahora una especie endémica. Fíjese bien. Especie que se encuentra restringida a una región. El término endémico es relativo y siempre se usa con referencia a la región. Por ejemplo, la rana fisgona de labios. La rana fisgona de labios blancos es una especie endémica que nada más existe en ese lugar. Y fíjese usted, México tiene especies endémicas que nada más están en nuestro territorio. Si se extingue una de esas especies, se extingue del planeta, para que usted se dé una idea de lo importante que es saber qué significa endémico, ¿verdad? Y tenemos bastantes especies, tanto de flora como de fauna. Esta especie o esta rana se encuentra en el Pedregal de San Ángel, estamos hablando de la Ciudad de México. Esta otra, el conejo de los volcanes, seguramente se encontrará cerca de lo que es el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl de la Ciudad de México o en los contornos de la Ciudad de México. Son ejemplos que dan aquí los autores, ¿verdad? Ahora, especie exótica, este término es muy importante. Escuche usted. Especie introducida fuera de su área. ¿Cuál área? Área de distribución natural. Muchas de las especies de plantas ornamentales y de animales domésticos son especies exóticas provenientes de otros continentes, como la jacaranda. La jacaranda la tenemos aquí en Juárez, ¿eh? ¿Sabía usted que es una especie exótica? Y bueno, ha prosperado bien aquí en la región. Está la bugambilia. La bugambilia es una especie exótica, ¿verdad? Qué bonita planta, es una enredadera, usted la habrá conocido. El color de las flores, hay blancas, hay rojas, hay de color morado, de color naranja, y se ha desarrollado bien en Ciudad Juárez. Bueno, esa especie es exótica. ¿Alguien la trajo? ¿Cuándo sería? ¿Quién sería? Difícilmente saberlo, ¿verdad? Habría que estudiar a fondo eso, pero aquí está esa especie y pues no ocasiona problemas a nadie, ¿verdad? Por el contrario. Se va a sorprender usted, los perros y los gatos son especies exóticas. Claro que los evolucionistas luego se encuentran fósiles y se dice que en Chihuahua hay un fósil del perro, ¿verdad? Que incluso nuestros antepasados lo consumían. Habría que estudiar bien el proceso evolutivo. Si es el caso, entonces el perro no sería una especie exótica, ¿verdad? Salvo que aquel fósil lo haya traído pues algún antepasado aquí a la región, ¿verdad? Pero bueno, ahí está el dato para que usted lo tome en cuenta. El gato, ¿sabía usted que es una especie exótica? Dice aquí que el gato son originarios de Asia, igual que el perro. Bueno, pues alguien lo trajo, ¿verdad? Y pues aquí lo tenemos. Y son mascotas que todos conocemos y que todos debemos cuidar, por cierto, ¿verdad? Pues no dañe a un perro, a un gato. Hay muchos animales callejeros en todo el mundo, ¿verdad? Pero si usted los ve y tiene la posibilidad de ubicarles un recipiente con agua, hágalo, ¿verdad? Ahí cerca de su hogar, no es necesario que estén dentro. Hágalo, ese animal tiene sed, tiene hambre, ¿verdad? Muchos de ellos están enfermos o traen plagas, ¿verdad? Como la garrapata o el goruco en el caso de algunas aves, algunas palomas. Entonces, pues están de alguna manera en la calle y pues ¿quién ve por ellos? Usted sea un poco humanista, vamos. Y claro, si están en su hogar, si usted ya se comprometió a cuidarlos, pues hágalo de buena manera, ¿verdad? Cuide sus vacunas, cuide que no tengan garrapatas, porque en esta época es cuando más se presenta la garrapata.
Recuerde que hoy entramos al verano. Este día entramos al verano y bueno, vienen días de calor y por ende pues mucha fauna estará presente en los hogares, ¿verdad? Fauna dañina, mucha de ella, otra benéfica, ¿verdad? Bien. Bueno, esto que le mencioné lo ha estudiado la CONABIO, que es la Comisión Nacional para el Estudio y Uso de la Biodiversidad, ¿verdad? Y este organismo pues digamos, ha estudiado bastantes especies de flora y fauna de México, ¿verdad? Y también del mundo, ¿verdad? Pero tiene estudios muy interesantes de aquí del país. La CONABIO, acuérdense de esas siglas. Y es la Comisión para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad en el país. Ahora, especie invasora. Aquí en esta clasificación le dan una definición: especie que por nuevas condiciones creadas en su ambiente aumenta su población y distribución de manera geográfica. Son especies con gran capacidad de dispersión y colonización. Pueden ser especiales o especies nativas o exóticas. En general causan daños al ambiente, a la economía y a la salud humana. De hecho, se consideran la segunda causa de extinción de especies después de la pérdida de hábitat. Claro, porque una especie invasora pueden ser depredadores de otras especies que tenemos. Claro, por eso se habla de que es una causa tremenda de extinción. Y se han estudiado en muchas partes del mundo estas especies, ¿verdad? Estas especies invasoras, que como dice aquí el artículo, pueden ser nativas o exóticas. Las podemos llevar incluso y no nos damos cuenta que de pronto se transforman en plagas tremendas, ¿verdad? Las instituciones por sí solas no pueden hacer todo el trabajo, ¿verdad? Llámense de investigación, llámense académicas. Tenemos que colaborar todo el público para que las especies se cuiden, se preserven. Si a usted le prohíben en una cacería, pues dañar a una especie o cazarla, pues haga caso a esa norma. Si no hacemos caso, dirá usted, nadie me está viendo, yo puedo cazar este venado o este berrendo. Son especies que están en riesgo de extinción de Chihuahua, fíjese. Si usted las caza, pues esto va muy mal para la especie. Y cada vez se ubican en categorías tendiendo o tendientes a la extinción. ¿Qué le pasó al pájaro carpintero, por ejemplo? Campefilus imperialis es el nombre científico, o carpintero imperial. Esta especie se cataloga extinta del estado de Chihuahua. Y usted me dirá, no, profesor, yo he visto una o dos en un árbol o en un parque, en un jardín, pero una o dos individuos no son significativos, ¿verdad? Cuando que antes había parvadas de estas aves en Chihuahua, ¿verdad? Entonces hay que analizar. El lobo ya lo rescatamos los chihuahuenses, y hablo en plural, ¿verdad? Porque hay que sentirse orgulloso de que esto pasó, igual que el perrito de pradera. Pero tenemos una lista enorme todavía de especies en riesgo de la extinción, en peligro. Por ende, pues tenemos que tener cuidado, conocerlas, ¿verdad? Y como me decía un maestro, cuando tú conoces un animal, una planta, te enamoras de él, ¿sí? Y a usted le habrá sucedido eso. Yo escuchaba del pangolín, ahora que surgió lo de la pandemia en China, y le adjudicaban al pangolín pues la culpa de ese virus. Cuando vi al animal, créame, sentí, este no es el culpable. ¿Por qué culpaban al pangolín del virus? Bueno, porque es un animal cuya piel está cubierta de escamas, y la escama molida la usan para fines terapéuticos en China, en Asia, ¿sí? Y quizá eso daba pie a que se pensara que era el que había llevado al virus, ¿verdad?
Cuando conocí la especie y en una fotografía, en un video, pues siente uno que no es el culpable, el pangolín de lo que está pasando en el mundo, créamelo, ¿verdad? Como este ejemplo, así usted, si conoce un animal, una planta, se va a enamorar y es cuando sentimos que debemos cuidarla, ¿verdad? Esto es muy cierto, ¿verdad? Entonces, regresando, pues, una especie invasora, ya dimos la definición, es por ejemplo la rata. Las ratas y los ratones son especies invasoras, ¿m? Quizá unas sean exóticas o que vienen de fuera, otras son nativas, pero invasoras al fin, ¿verdad? Y estos animales, bueno, son portadores de muchas bacterias, de virus, de micoplasmas, de hongos, ¿verdad? Y provocan muchas enfermedades, por eso hay que tener mucho cuidado. Si usted tiene ratones, los ha visto en el patio, en su casa, tal vez dentro, pues hay formas de deshacernos de ellos sin necesidad de envenenarlos con algún químico. Yo aquí he dado una receta, si es que usted gusta anotarla. 1/4 de yeso en 1 kilo de maseca. Anótelo bien. Revuelve usted eso, no le agregue agua. Puede hacer una distribución en charolitas de cartón de ese polvo o de esa mezcla. Enseguida de la mezcla ubique usted una tapaderita, una tapa con agua, ¿sí? En lugares estratégicos en donde usted dice, por aquí vi a un ratón o aquí están algunas heces fecales de una rata, ahí puede ubicar usted el polvo en un cartón y en una tapadera con agua. ¿Qué hace la rata? La rata se dirige hacia la maseca con yeso, la consume e inmediatamente va a tomar agua. Y bueno, pues usted sabe que el yeso se endurece con la humedad y esto le va a pasar a la rata, pero en el tracto digestivo. Ahí tiene usted un remedio que nuestros abuelos usaban y pues eliminaban a la rata sin aplicar algún veneno o digamos, o ubicar una ratonera, porque a veces nuestras mascotas son las que se perjudican con la ratonera, no me dejará mentir, o algún niño, ¿verdad?, que ande buscando algo, se puede encontrar con una ratonera. Y a veces se llevan el queso los ratones y dejan la ratonera intacta, ¿verdad? Bueno, pero el yeso con maseca ha dado buenos resultados. No quiero decirle que sea el único remedio, hay otros, ¿verdad?, domésticos, pero por lo pronto tome nota de ello, ¿verdad? Y usted está controlando o combatiendo a un animal invasor que obviamente pues perjudica en nuestra salud. Ahora, aquí viene bastante, ¿verdad? Yo le estoy dando datos someros que yo considero importantes para usted de este gran estudio que se hizo. Bien, usted habrá leído NOM, que significa norma oficial, y luego viene un número enseguida, 059 por ejemplo. Bueno, esa normativa se le da a las especies cuando están en alguna categoría, vamos. Las categorías vienen siendo como cajones de un librero, ¿verdad?, para explicarme mejor. Y en cada cajón se ubica una categoría y así es como se clasifican las especies, ¿verdad? Bien, aquí México tiene en la NOM 059, esta la tiene la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat por sus siglas, probablemente extinta en el medio silvestre. ¿Sabe cuántas especies en México están ubicadas en esta categoría? 48. Probablemente extintas en el medio silvestre. Es muy probable, como lo dice aquí, que sí se tenga en cautiverio, pero ya no han visto a la especie en el campo, vamos. ¿Cómo ve usted? Pues esto es de llamar la atención, ¿verdad? Y aquí dan una definición. Es aquella especie nativa de México cuyos ejemplares en vida libre dentro del territorio nacional han desaparecido, hasta donde la documentación y los estudios realizados lo prueban.
y de la cual se conoce la existencia de ejemplares vivos en confinamientos o fuera del territorio mexicano. ¿Mm? ¿Qué le parece? ¿Usted habrá visto alguna especie en un circo o en un hogar, pero ya no está en el campo, ¿verdad? Ya no está de forma silvestre? Y México aquí cuenta con, le repito el dato, 48 especies en este lugar, ¿sí? Especie en peligro de extinción, este término usted lo ha escuchado con más frecuencia. ¿Qué es una especie en peligro de extinción? Aquellas especies cuyas áreas de distribución o tamaño de sus poblaciones en el territorio nacional han disminuido drásticamente, poniendo en riesgo su viabilidad biológica en todo su hábitat, en su hábitat natural, debido a factores tales como la destrucción o modificación drástica del hábitat, aprovechamiento no sustentable, eh, presencia de enfermedades o depredación, entre otros, ¿verdad? Aquí no debe agregarse aquí el envenenamiento, mucho pesticida consume la especie y está muriendo, ¿verdad? Esta categoría coincide parcialmente con las categorías en peligro crítico y en peligro de extinción de la clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Este es un organismo internacional, ¿verdad? Que se encarga también de ver por las especies que están en riesgo, ¿sí? Entonces, en esta ubicación o categoría, México tiene bastantes especies, 473 especies. Y usted habrá visto cuadros o tablas en donde le señalan siglas que significan peligro de extinción. Cuando usted vea estas siglas, esa especie está en esta categoría, ¿verdad? Y son bastantes, 473 especies. Especies amenazadas, también habrá escuchado usted este término. Son aquellas o poblaciones de las mismas que podrían llegar a encontrarse en peligro de desaparecer a corto o mediano plazos. Dice aquí, si siguen operando los factores que inciden negativamente en su viabilidad, al ocasionar el deterioro o modificación de su hábitat o disminuir directamente el tamaño de las poblaciones. Esta categoría coincide parcialmente con la categoría vulnerable de la clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. México tiene bastantes, 881 especies amenazadas. O sea, alerta, ¿verdad? Haga de cuenta que nos dicen, alerta con esta especie, cuidado porque puede llegar al peligro de la extinción. ¿Se da cuenta usted cómo va avanzando una especie de categoría de acuerdo a sus condiciones, ¿verdad?, de extinción? Algo importante es que al escuchar usted la definición, pues ya debe imaginarse qué animales están en esa categoría y por ende, pues los estudiosos hacen programas o elaboran programas para su preservación. Y esto pues va bien para la especie, ¿verdad? Para que se cuiden. Si nos dicen, mira, esta especie es rara, esta especie está amenazada, pues tomaremos más en cuenta el cuidado, ¿verdad? Y los programas pues se elaboran en base a esa descripción o a esa categoría. Ahora, una especie extinta, bueno, México tiene, claro, especies extintas, ¿verdad? Por ejemplo, el oso plateado. Esta especie vivía en Chihuahua, ¿sabía usted? Ya se extinguió. La vaquita marina prácticamente extinta, ¿verdad? Quedan, si mucho, unos 19 individuos o ejemplares, prácticamente se extinguió. Ya la ubican en México como extinta, fíjese. La paloma migratoria, esta se posaba en los árboles de Ciudad Juárez, también ya se considera extinta. Y así por el estilo, ¿verdad? Hay especies que ya no las vamos a volver a ver.
y se consideran pues extintas en esta categoría. Ahora, especie rara. En esta categoría, ¿cuáles especies o por qué se dice que una especie es rara? Por una razón muy sencilla. Son especies que de manera natural presentan pocos individuos, ¿verdad? Tiene pocos ejemplares, en otras palabras, ¿verdad? Y pues una especie rara, por ejemplo, le voy a dar unos 2 o 3 ejemplos aquí en México. Hay una lagartija que se descubrió recientemente en Chiapas. Esta lagartija pertenece a los anfisbénidos, pero ahorita ya deben tenerse unos 5 o 6 especies diferentes de anfisbénidos, ¿sí? ¿Qué características tiene esta especie? Bueno, algo curioso. Haga de cuenta una serpiente con manos, ¿sí? No es una lagartija, ¿sí? Aunque se parezca, porque tiene nada más 2 manos. Esta especie la encontraron en Chiapas y la están cuidando por ser especie rara primeramente, ¿verdad? Y bueno, llamó la atención al mundo al grado de que vinieron muchos científicos a observarla, ¿sí? Porque haga de cuenta, usted ve una serpiente con manos, por no decirle patas, ¿verdad? Pero con 2 nada más, ¿verdad? Y le apodaron la lagartija mamona, y es una especie rara. Y le decía, ya esto se ha estudiado, le han estudiado a esta especie y ahorita debe haber unos 5 o 6 especies nuevas que han descubierto, pero son unas cuantas, ¿verdad? Entonces, esto es ubicada pues como una especie de esa naturaleza. Otra especie rara es el monstruo mexicano. El monstruo mexicano es un lagarto único venenoso del mundo. Se llama Eloderma horridum. Ese es nuestro lagarto venenoso en México. En Estados Unidos está Eloderma suspectum, también considerado como una especie rara, ¿sí? Entonces, estas categorías pues sirven mucho para que nos informemos de las especies que tenemos que cuidar, ¿verdad? La especie rara de manera natural son pocas y claro, lo primero, seguramente el primer paso en un programa es reproducirlas para que no se extingan porque pues son ya vulnerables de manera natural, fíjese, al ser pocas las que tenemos, ¿verdad? Y pues ahí están estas categorías. Estoy buscándole aquí otras categorías que manejan los autores. Pero bueno, le he proporcionado las más importantes. Bueno, hay una, cuando usted escuche especie sujeta a protección especial, ¿sí? Generalmente las siglas son una P y una R, protección especial. Fíjese usted la definición. Son aquellas especies o poblaciones que podrían llegar a encontrarse amenazadas por factores que inciden negativamente en su viabilidad, por lo que se determina la necesidad de propiciar y recuperar y considerar y organizar programas para su conservación. Ya le hablé de la especie extinta. Especie extinta en la vida silvestre, no la encontramos en los campos, ¿verdad? En los bosques, en las selvas, solamente en cautiverio. Aquí México cuenta con 6. Dice el dato, tenemos 23 especies extintas en México. No vueltas a ver, no vueltas a encontrar. Puede haber errores. Se han dado casos en que se considera una especie extinta y de pronto surge algunos individuos, ¿verdad? Viene otro, en peligro crítico, CR. Usted verá estas siglas. Cuando una especie enfrenta un alto riesgo de extinción en la naturaleza, debido aquí vienen varios factores, reducción del tamaño de su población por alguna enfermedad, cuando asciende a un 90%, reducción del tamaño de su población
en los últimos 10 años. Si el área de los límites externos de su distribución es menor a los 100 kilómetros cuadrados. Si el área ocupada es menor a los 10 kilómetros cuadrados. En fin, vienen ciertas características para considerarla como una especie en peligro crítico, ¿verdad? Y viene aquí, especie en peligro, México tiene 410 especies, ¿verdad? ¿Cómo la definen? Cuando una especie enfrenta un alto riesgo de extinción en la naturaleza debido a una reducción del tamaño de su población, se asemeja mucho a la anterior. Cuando su área de distribución es menor a los 5,000 kilómetros cuadrados, si el área ocupada es menor a 500 kilómetros cuadrados, si su población es menor a los 2.500 individuos maduros. Es cuando se considera una especie en peligro. Vulnerable, cuando una especie enfrenta un alto riesgo de extinción de manera natural. Y coinciden se reduce la población, casi todas estas categorías están enfocadas a la población o a la densidad, ¿verdad? Número de individuos por superficie. Viene cercanamente amenazada, tenemos 242 especies, fíjese. De las vulnerables contamos con 494 especies. De las amenazadas o cercanamente amenazadas, 242 le decía, cuando una especie ha sido evaluada bajo criterios establecidos y aunque no se califica para las categorías de alto riesgo, está muy cercana a la extinción. Y claro, ahí de pronto no se encuentran datos y aquí el autor anota dos siglas, DD, que significa deficiencia de datos. O sea, no tenemos o no tienen los investigadores referencias para ubicarlas en alguna categoría. De estas especies hay algunas, fíjese. Y bueno, las de baja preocupación son aquellas, dice aquí, evaluada contra criterios, pero no califica para las categorías anteriores. O sea, no está en riesgo, no está amenazada, no está en peligro de la extinción. Bueno, a grosso modo le quise dar a conocer esto de las categorías porque me parece relevante que cuando menos escuchemos, ¿verdad? Para un poco comprender qué importantes son los programas de conservación de las especies, ¿verdad? En México, en el mundo. Y pues hay programas, afortunadamente, que han logrado rescatar especies. En Estados Unidos se rescató recientemente el águila calva. Hay programas para rescatar al búfalo o al bison o bisonte americano, tanto en México como en Estados Unidos. Y estos programas pues son de mediano y largo plazo, ¿verdad? Para que usted tenga una idea. Y rescatar a esta especie, al búfalo. En Chihuahua quizá contemos unos, ¿qué le parece? Unos 500 individuos o 500 búfalos. Son muy pocos, ¿verdad? A comparación de los que existían cuando venían desde el Canadá hasta Zacatecas, ¿verdad? Grandes cantidades de animales y por la caza furtiva o inmoderada o por apuestas, fíjese, se extinguió prácticamente el búfalo, ¿verdad? Y así como este ejemplo, habrá otros de otras especies que tenemos que cuidar. Muy bien, vamos a ver otro, por aquí le traigo otro tema